Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia, anunciando la buena noticia. ¡Qué alegría, qué gozo y qué deleite! Unidos andar en comunión. Una voz para la familia presenta Matrimonio, familia y vida según el plan de Dios. Tercera parte de la charla impartida por Monseñor José Ignacio Munilla. Yo en alguna oportunidad en redes sociales he compartido esta reflexión, ¿no?, sobre cuál es el pensamiento dominante, cuál es en este momento en Occidente el pensamiento políticamente correcto, el pensamiento dominante. Pues yo creo que se puede resumir en 5 características. Somos filosóficamente relativistas, teológicamente somos hijos de la nueva era, que negamos la revelación de Dios. Ideológicamente se tiende hacia el marxismo, hacia esa visión de luchas de clases. Económicamente se tiende al capitalismo y psicológicamente hacia la visión freudiana. Filosóficamente relativistas, teológicamente nueva era, ideológicamente marxistas, económicamente capitalistas y psicológicamente freudianos. Este es, creo que, el pensamiento dominante en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que las ideologías han sustituido a la cosmovisión cristiana, o pretenden, ¿no?, sustituirla. Es una mezcla de relativismo, visión freudiana, liberalismo, ideología de género. Este podría ser el común denominador de todos estos factores. Ideología de género. Que esta ideología de género ha producido un proceso de deconstrucción del plan de Dios sobre el amor humano. Sí, creo que la ideología de género está especialmente diseñada para pretender una deconstrucción sobre el plan de Dios sobre el amor humano, sobre el matrimonio, la familia y la vida. Voy a leer un breve párrafo, el párrafo 52 de ese documento de la Conferencia Episcopal Española, al que me estoy refiriendo, a la verdad del amor humano. Dice el párrafo 52. Primero se postuló la práctica de la sexualidad sin la apertura al don de los hijos. Está haciendo como una descripción de cómo hemos ido degenerando. Primero se vivió la sexualidad sin la apertura al don de los hijos. Fue la anticoncepción, ¿no?, la que entró allí por los años 60. La anticoncepción y el aborto. Después, la práctica de la sexualidad sin matrimonio, el llamado amor libre. Luego vino la práctica de la sexualidad sin amor. Más tarde, la producción de hijos sin relación sexual, la llamada reproducción asistida, fecundación in vitro, etc. Y por último, con el anticipo que significó la cultura unisex y la incorporación del pensamiento feminista radical, se separó la sexualidad de la persona. Ya no habría varón y mujer. El sexo sería un dato anatómico sin relevancia antropológica. El cuerpo ya no hablaría de la persona, de la complementariedad sexual que expresa la vocación a la donación, de la vocación al amor. Cada cual podría elegir configurarse sexualmente como desee. Este párrafo número 52 de este documento hace una descripción de cómo de la concatenación que ha acontecido, de la deconstrucción, desde esa ideología dominante, de la deconstrucción del plan de Dios sobre el amor conyugal. También este documento de la Conferencia Episcopal hace como una especie de presentación catequética de cómo podríamos explicar qué es la teoría de género, esta ideología, ¿no?, la ideología gender, y la resume de la siguiente forma. La fundamental es que está configurada por un fuerte dualismo
el sexo, la diferencia sexual, sería un mero dato biológico, que no tendría nada que ver con la realidad de la persona. Una cosa es mi cuerpo y otra cosa es mi yo. Lo definitivo no sería el sexo biológico, sino los géneros, los roles que dependerían de la elección libre del individuo, dependiendo de su educación, de sus condicionamientos sociales. Es decir, el sexo es lo que nos es dado por naturaleza, mientras que el género es lo que proviene de las construcciones sociales. El dogma de partida de la ideología de género es que el ser humano nace sexualmente neutro. El género no tendría base biológica, sino que es una construcción cultural. Cada uno opta por el género que desee, más allá de su corporalidad, ¿no? Entre estos géneros se distinguen masculino, femenino, homosexual masculino, homosexual femenino, bisexual, transexual, no binario, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El marco de fondo en el que se desenvuelve esta ideología de género es la concepción dualista, materialista, el pansexualismo. El cuerpo es como, digamos, es como de plastilina. Es de plastilina para ser moldeado al servicio del placer. ¿Cómo se ha podido llegar a introducir una ideología así? Porque claro, es llamativo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha ocurrido esto? Además en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que una ideología como esta se haya introducido y sea predominante incluso en muchos organismos internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues ha habido muchos factores, ¿no? Por una parte, oscurecimiento del lenguaje. ¿Os dais cuenta cómo hemos dejado de hablar de matrimonio? Hoy en día se habla de pareja. No hablamos ya de esposo, de esposa, ¿no? Han ocurrido muchas cosas, ¿no? La disolución de la familia, el divorcio, las familias desestructuradas, todo ello ha sido un caldo de cultivo. Después han venido iniciativas legislativas que han impuesto un lenguaje que no reconoce, ¿no?, la antropología natural. Obviamente ha sido muy importante el ámbito educativo, donde a los padres se les ha negado su derecho educativo sobre sus hijos, ¿no? Y se ha ido imponiendo a través de la educación todo ese tipo de ideologías. Ha sido clave la negación o el ocultamiento de la dimensión religiosa del ser humano, porque para poder introducir una ideología de género obviamente hay que negar que Dios tenía otro plan distinto, ¿no? Es una teoría materialista, laicista, radical, que necesita negar a Dios para poder sustentarse, ¿no? En el fondo es una pretensión de ocupar el lugar de Dios, redefinir quién es el ser humano, ¿no? Ya no es imagen y semejanza de Dios, sino que nace de una ideología. También ha habido aquí hitos claves, ¿no?, en cómo se ha introducido. Un hito clave ha sido el del aborto, porque claro, resulta que si yo deseo un hijo, pues lo que llevo en mi seno es un ser humano. Si no lo deseo, son unas células y me desprendo de ello, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Hasta aquí han llegado las ideologías. Las ideologías han llegado a deformar completamente la realidad. Y aquí hay una matización importante que tenemos que hacer, con la cual también ha jugado en buena medida con esta baza que yo voy a comentar ahora para introducir estas ideologías. Y es la baza de presentar el mensaje cristiano como inmisericorde con las heridas afectivas de nuestros días. Es decir, ¿tú qué eres? ¿Eres pro LGTB o de lo contrario eres homófobo? Tienes que elegir. O eres un homófobo o eres un LGTB. O asumes la ideología de género, o si no, es que eres homófobo, ¿no? Con esto se ha jugado, obviamente, para desprestigiar, ¿no?, la antropología cristiana, acusándola de ser homófoba. Se ha querido hacer ver que la afirmación de la verdad antropológica del amor humano conlleva una postura inmisericorde hacia las personas, por ejemplo, con tendencias homosexuales. Fijaros lo que dice el punto 79 de este documento de la Conferencia Episcopal Española. Dice: ciertamente el magisterio de la Iglesia Católica enseña que es necesario distinguir entre
las personas que sienten atracción sexual hacia el mismo sexo, la inclinación homosexual propiamente dicha, objetivamente desordenada, y los actos homosexuales intrínsecamente desordenados. O sea, distingamos entre la inclinación homosexual y los actos homosexuales. Además, en la valoración de las conductas hay que diferenciar los niveles objetivo y subjetivo. Por eso, una vez más, no podemos dejar de anunciar que los hombres y mujeres con atracción sexual hacia el mismo sexo deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica también. Bueno, entonces, añade, las personas con atracción sexual hacia el mismo sexo deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben de ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales. Los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el desarrollo de formas especializadas de atención pastoral para las personas homosexuales. Fijaros, los obispos deben procurar sostener con los medios a su disposición el desarrollo de formas especializadas de atención personal, de atención a las personas homosexuales. Los obispos debemos de hacerlo. Esto podría incluir la colaboración de las ciencias psicológicas, sociológicas y médicas, manteniéndose siempre con plena fidelidad en la doctrina de la Iglesia. Una voz para la familia ha presentado Matrimonio, Familia y Vida según el plan de Dios. Tercera parte de la charla impartida por Monseñor José Ignacio Munilla.